Buenos días, Ernesto, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? ¿Cómo andan? Bastante emocionado después de la elección del domingo. Bueno, bien, muy bien, muy bien. Y la idea era redondear aquel tema que ya habíamos hablado cuando estaban trabajando en la comisión de expertos, que habían pedido más plazo. Finalmente se llegó a la votación de lo que fue lo proyectado, lo que se aspira para esta reforma jubilatoria. ¿Cuál es la visión que tienen desde el Frente Amplio? Porque Ernesto Murro, le decimos a los oyentes, era el representante por la fuerza política Frente Amplio en esa comisión. Bueno, un gusto estar con ustedes, con la audiencia de Voces. Un saludo a la audiencia. Realmente creo que debemos ubicar esta reforma de las jubilaciones y pensiones dentro de las distintas cosas que están pasando en el país. Tuvimos el domingo pasado las elecciones internas del Frente Amplio con una amplia participación. Tuvimos hace unos días, el otro domingo 28, las elecciones del Banco de Previsión Social. Tenemos el dato de ayer de que se lograron las firmas para el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgencia, que se va a hacer el próximo 27 de marzo. Y bueno, ubicar esto en ese contexto, digamos, tenemos una situación donde se está perdiendo poder de compra de los salarios, de las jubilaciones y pensiones, y eso no tiene nada que ver con la reforma jubilatoria, pero es una reforma jubilatoria que se está haciendo, pues ya va a ser el segundo año consecutivo. Ya pasó en enero de este año 2021 y va a pasar ahora en enero del 2022, el mes que viene, que va a haber una nueva pérdida del poder de compra de las jubilaciones y pensiones, de todas las jubilaciones y pensiones. Y bueno, y en ese marco ubicar la reforma de la seguridad social, que en realidad es solamente una reforma de jubilaciones y pensiones, y el documento que se votó por mayoría de los integrantes de la coalición de gobierno y de la representación empresarial en la comisión de expertos. Recordemos que la comisión de expertos es de 15 miembros, 9 de esos miembros eran de la coalición de gobierno, de los partidos que integran la coalición en el gobierno y de los ministerios del actual gobierno, particularmente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas y la Oficina de Clemente Presupuesto. Después de esos 9 miembros estábamos los 3 delegados del Frente Amplio, conjuntamente con la compañera Jimena Pardo y el compañero doctor José Luis Van Garner, y después había 3 representantes sociales, respectivamente representantes de trabajadores, empresarios y jubilados y pensionistas. Se había votado en marzo un documento de diagnóstico y ahora en noviembre, el 12 de noviembre, hace un mes, se votó el documento de recomendaciones. Ambos documentos fueron votados por 10-5, donde están los 9 votos de los miembros de la coalición de gobierno y la representación empresarial, y los 5 votos que no acompañamos ninguno de esos dos documentos, ni el diagnóstico ni las recomendaciones, somos los 3 representantes del Frente Amplio y los representantes de los trabajadores a través del delegado del PIT-CNT y de los jubilados y pensionistas a través del delegado de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. Sin embargo, trabajamos muy intensamente, hicimos aportes, aportamos ideas, aportamos documentos, aportamos propuestas, aportamos críticas y bueno, se trabajó intensamente durante un año y ahora el gobierno, seguramente estará redactando el proyecto de ley, artículo por artículo, que seguramente luego del referéndum del 27 de marzo presentará el Poder Ejecutivo actual, el gobierno actual presentará al Parlamento Nacional. Ese es más o menos el panorama. Y a grandes rasgos sería, por ejemplo, ampliar la cantidad de años para jubilarse y si uno saca el porcentaje de lo que va a ser esa jubilación, sería menor lo que iba a recibir ese jubilado.
Nosotros cuestionamos varios aspectos de esto, pensándolo todo en su conjunto. Uno es el aumento de años al barrer, no solamente el aumento de años de trabajo, sino el aumento de años de edad. Y subrayamos al barrer, porque esto se da para obtener en el futuro una jubilación como para obtener también una pensión, en el caso, por ejemplo, de una mujer trabajadora que quede viuda, que tenga que hacerse cargo de sus hijos, de la casa, y bueno, también se le aumentan los años que se le van a exigir para tener derecho a cobrar una pensión de viuda, por ejemplo. Y este aumento de años al barrer va a hacer que mucha gente humilde, que hoy, por ejemplo, lograba tener una jubilación a los 60 años, 65 años, bueno, mucha gente humilde de trabajo va a tener que esperar hasta los 71 años para cobrar una jubilación mínima menor a la actual. Por otro lado, tenemos también que todos los nuevos trabajadores de todas las cajas que ingresen a trabajar con posterioridad a que esta ley esté aprobada, van a ir todos a un régimen de AFAP peor que el actual. Porque no es que van al actual régimen de AFAP, sino van a ir a un régimen de AFAP peor que el actual, con más inseguridades, con menos garantías. Y por otro lado, cuando se vaya a cobrar la jubilación o la pensión, se va a cobrar menos. En algunos casos, 20 o 30% menos de lo que se cobra hoy para los nuevos, para los futuros jubilados y jubiladas, futuros pensionistas. También hay una rebaja importante en las jubilaciones por incapacidad total, o sea, esas jubilaciones que se le dan a un trabajador o una trabajadora que hay que jubilarlo porque tuvo un accidente de trabajo, una enfermedad a causa del trabajo. Bueno, hoy se le paga el 65% del sueldo, en el futuro se le va a pagar el 50% del sueldo. Es un conjunto de cosas donde estamos viendo que dentro de nuestra posición, que es la de ir haciendo reformas como hay que hacerlas, gradualmente, con mucho diálogo, con mucho estudio, pero esta es una reforma que sin duda es más años, más AFAPs para cobrar menos jubilación y con más inseguridades. Y tenemos que trabajar fuertísimo para que todo esto que usted nos está informando se replique lo más profundamente posible, fundamentalmente en el interior, para que se tome conciencia, Ernesto, de lo importante que es esto y del perjuicio de lo que tiene, ¿no?, hacia los trabajadores. Sin duda que esto también va a estar muy relacionado con lo que pueda suceder el 27 de marzo, sí. Porque según sea el resultado del 27 de marzo, como seguramente el proyecto de ley va a entrar al Parlamento después del 27 de marzo, si bien este es un tema aparte de la ley de urgencia, pero el contenido de lo que redacten, los artículos que escriban, que envíen al Parlamento, también van a depender mucho de qué pase el próximo 27 de marzo, entre otras cosas. Y bueno, y de cómo podamos ir explicándole a la gente, que la gente vaya entendiendo lo que está pasando, de ver esto también, como decíamos al principio, en las circunstancias que estamos, porque reitero algo que decíamos al principio de la charla, en enero del 2021 los jubilados y pensionistas y las personas con discapacidad perdieron 300, 400, 500, 600 pesos por mes, que eso es mucha plata para un jubilado pensionista, con el ajuste que se hizo en enero del 21. Bueno, ahora el ajuste que va a haber en enero del 22, dentro de un mes, va a ser también de pérdida. Nuevamente van a volver a perder. Esto no es por la ley de reforma esta que se aprobará el año que viene. Esto es por otras decisiones que paralelamente toma el gobierno, como por ejemplo la rebaja de los salarios. Claro.
Directamente está relacionado. Entonces, como en Uruguay las jubilaciones y pensiones y las prestaciones que sean las personas con discapacidad están asociadas a los salarios, bueno, cuando se rebajan los salarios como se están rebajando, se rebajan las jubilaciones y pensiones. Por eso es muy importante la lucha que están dando los trabajadores en los consejos de salarios para tratar de lograr que no se apliquen las pautas del gobierno y lograr algo más que las pautas del gobierno. Pero claro, cuando las pautas del gobierno son bajas, como las fueron el año pasado y las son este año, hay que negociar para lograr algo más desde muy abajo. Y eso está haciendo que se pierda poder de compra del salario, que se puedan comprar menos cosas con el salario que la gente cobra y que se puedan comprar menos cosas con las jubilaciones y pensiones que la gente cobra. Clarísimo. Acá un oyente nos hacía una siguiente consulta, está referido al servicio de retiro y pensiones de las Fuerzas Armadas, la caja militar. ¿De eso se habló también o quedó por fuera? Se habló y no se hizo lo que se dijo que se iba a hacer, porque si uno analiza expresiones de los miembros de la comisión de expertos, los miembros representantes del gobierno que decían que iban a hacer una reforma integral, que iba a incluir la caja militar, llegaron a decir que se iban a aumentar, por ejemplo, de 2 a 5 años la edad de retiro de los militares, pero por un lado dicen que van a aumentar de 2 a 5 años la edad de retiro de los oficiales de alta oficialidad militar, pero por otro lado sugieren mejorarle la bonificación entre los años efectivos de trabajo y los años que se le toman en cuenta para la jubilación. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, hay personal militar que por cada año de trabajo efectivo cobra 2 para la jubilación. Bueno, entonces, o por cada 6 años de trabajo efectivo se le cuentan 7 para la jubilación. Bueno, ahora están planteando que en vez de por cada 6 años de trabajo efectivo se le computen 7, por cada 5 se le computen 7. Eso es duplicarles el beneficio y hacer que accedan antes y con mejor monto de retiro al momento de retirarse. Y además el aguinaldo, el sueldo Sí. 13. Y eso que ya tienen. Sí. Sí. Es una cuestión de una injusticia social que habrá que seguir trabajando para tratar de tener un poco más de equidad en esto. Bueno, nosotros Creo que queremos... es muy importante lo que ustedes hacen de difundir y sobre todo yo creo que tenemos que ser muy firmes en las ideas Sí. y muy suaves en las palabras, en las expresiones para hablar con la gente, Sí. teniendo en cuenta la sensibilidad de la gente, teniendo en cuenta lo que la gente está pasando, muy respetuosos de todas las personas, hayan votado lo que hayan votado, pero reitero, firmes en nuestras ideas, pero muy suaves en cómo hablar con la gente y explicarle a la gente en un lenguaje entendible estas cosas que están pasando en el país. Recién un oyente, Ernesto, nos decía, mira, yo trabajo en un edificio acá en Punta del Este. Para enero el aumento se prevé un 3%, 3 y algo. Pero ya desde la Intendencia dicen que la contribución va a subir casi un 8%, un 7 con algo. Que ellos ajustan por IPC, que no es aumento, dicen en la Intendencia, ¿no? O sea que ahí está clarísimo. O sea, el trabajador va a recibir un aumento muy por debajo de lo que va a ser el IPC. Y eso está sucediendo lamentablemente a nivel general. Sí. Sí. Bueno, Ernesto, un agradecimiento enorme por habernos seguido este espacio. Tuvimos comunicado y no pudimos el jueves pasado tenerte al aire, y un agradecimiento enorme. El tiempo nos lleva estirado en el programa, y bueno, pretendemos siempre y cada vez que podamos darle conocimiento de tu parte a la población, que para nosotros es fundamental. Muchísimas gracias, los mejores deseos para el 2022 y bueno, con estas fortalezas que hemos logrado de lo que ha significado el triunfo del
los trabajadores en las elecciones del BPS, lo que ha significado el triunfo de los jubilados y pensionistas en las elecciones del BPS, lo que ha significado la importante votación del domingo pasado, lo que significa lo de este jueves. Esos son fortalezas que tenemos para, reitero, con respeto, con sensibilidad, con un lenguaje entendible, seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de la gente. Muy de acuerdo. Un abrazo grande, Ernesto, que todo esté bien. Muy bien, hasta aquí entonces el contacto con Ernesto Murro. Estuvimos hablando de la reforma de las jubilaciones y pensiones propuestas por el Gobierno Nacional. Nosotros ahora vamos a hacer la segunda pausa y luego seguimos con la última parte del espacio.